Gracias a Dios que siempre nos permite el Señor reunirnos y esperamos que la palabra de una o de otra forma, hermano, nos vaya fortaleciendo. Quisiera que usted abriera su Biblia en Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, del 12 al 14. Bastante conocidos los versículos. Está hablando el apóstol Santiago de la necesidad, hermano, de ser perseverantes bajo la prueba. Tal vez leamos del 12, dice: dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: estoy siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda dádiva y todo don perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. Él, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicias de sus criaturas. Interesante. Quiere decir que el propósito, hermano, final es que seamos primicias de sus criaturas, que seamos dados a luz como primogénitos. Ahora, tal vez el propósito no es, hermano, hablar puramente de las primicias como una iglesia que alcanza la madurez y es arrancada de una manera misteriosa como se ha enseñado, pero tal vez la relación que yo estaba, la plática la quiero encaminar, hermano, a nuestra relación con el Señor. Y tal vez hacer o leerles algunos versículos que nos puedan ayudar para establecer una diferencia entre lo que es tener el cuidado de relacionarnos a Dios y no saber que nos lo estamos tentando. Y por el otro lado, también poder tener el sesgo de interpretar cuándo realmente lo queremos tocar. Es decir, yo puse acá: a Dios no se le tienta, a Él se le toca. Entonces hay una diferencia entre lo que es tentar y tocar. En el camino tal vez lo vamos a ir desarrollando. Por eso es que, digamos, leí ese pasaje de Santiago en donde en el verso 13 dice: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo dice, no tienta a nadie. Entonces, cuando la Biblia está hablando ahí, hermano, de que el hombre es bienaventurado, en esta versión me gustó porque habla de tentación y habla de prueba. Sabemos que el que tienta es el adversario y el que prueba es Dios. La prueba está relacionada con el examen que Dios le hace
a aquellos que de alguna manera se mantienen en comunión con el Señor y los corona después que hayan soportado la prueba y hayan soportado la tentación y hayan pasado la prueba. Porque el tentador, si Dios está probando a alguien, hermano, y el creyente no tiene comunión con el Señor, no tiene una relación para discernir, no va a entender que a la par tiene también al tentador. Dios puede probar, pero también llega el tentador para tratar de confundir. Hay gente que a veces está bajo prueba de Dios, pero no discierne cuando el tentador llega. Entonces esa parte es un poquito complicada discernirla y que Dios nos ayude. Por eso es que cuando usted mira ahí está elevada la palabra en los otros términos como una bienaventuranza. En la versión de las Américas dice que es una bienaventuranza, es llegar a alcanzar, hermano, el sumo gozo, aprender a soportar la tentación. Tal vez usted recuerda que cuando el Señor, los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara principios de oración, tal vez no a orar, porque ahí le dejó el Señor principios de oración a sus discípulos. Ahí está contemplada el ruego de que el creyente no entre en esferas de tentación, porque es como entrar a la esfera del diablo, hermano, en la que uno cree que puede salir, pero no es tan fácil salir. Eso, ¿sabe cómo, hermano? Es como cuando usted entra a la esfera de Dios, también es igual. Si usted entra, o si nosotros, o si el creyente, o si una persona entra a la esfera donde está el poder de Dios, tampoco le es fácil salir. Porque eso tiene que ver con el poder de Dios accionando en alguien, algo ya que tiene control sobre su vida. Entonces, es lógico que si usted o nosotros como iglesia, en lo personal o en conjunto, aprendemos a estar bajo el poder de Dios, de alguna manera vamos a tener la fuerza y vamos a poder discernir cuando por alguna razón, ¿cómo pudiera decirlo?, podamos ser seducidos y ser trasladados al otro lugar, que es el lugar de la tentación, el campo del diablo. Eso usted lo mira en el Señor. El Señor fue lleno del poder de Dios, fue lleno de la gracia de Dios, pero después dice que fue llevado al desierto. Y en algunas versiones habla de que ahí estaba el tentador, pero en cierta medida también él estaba siendo probado legítimamente. Entonces esto lo digo porque en esta versión dice que es dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. Ahora, yo estaba analizando y sacando nada más un pensamiento al respecto de esto. El propósito de la prueba es demostrarle al hombre en Dios, porque decíamos que todo lo que es creación de Dios de alguna manera ha sido probado desde el punto de vista de que a todos se nos ha dado libertad de acción, libre albedrío. Todas las criaturas de Dios de alguna manera han sido probadas. La creación humana ha sido probada desde los días del huerto. Nosotros vamos a ser probados constantemente para medir nuestro grado de conocimiento de Dios. Y en la prueba va implícito, lógicamente, también el término examen, ¿verdad? Que es una palabra sinónima. Entonces, el propósito de la prueba es demostrarle al hombre, pero al hombre en Dios, no al hombre común. Porque el hombre común cae en el rango de ser tentado y tentar. Él no va a discernir cuándo está siendo probado, si Dios lo está probando, porque no tiene una relación con el Señor. Está ausente, su espíritu está muerto y está ausente de una relación con Dios. Entonces aquí está hablando propiamente Santiago, el apóstol,
de las personas que de alguna manera pretendemos tener una relación con el Señor. Entonces, el propósito es demostrarle al hombre en Dios que cuando se resiste pacientemente la prueba o la tentación y la prueba, Dios lo va a coronar manifestándole su vida. Porque a veces cuando leemos ese texto, hermano, no sé cómo usted lo interprete, pero dice, recibirá la corona de la vida, pero es como una coronación al final de una carrera, y eso es correcto. Quiere decir, hermano, que en toda nuestra trayectoria cristiana, desde que nacemos a la vida espiritual hasta el día que fuéramos coronados o que terminemos nuestra carrera con gozo, pues evidentemente al creyente le van a dar la corona de la vida, refiriéndose a la eternidad. Y es correcto, pero también se puede ver que no solamente tiene que ver con algo que tiene trascendencia para vida eterna, sino siempre creyendo que de la vida eterna nos pueden dar a nosotros manifestaciones de vida por anticipo. No todo está reservado para la eternidad, sino también tener manifestaciones de la vida de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que nos sostiene. Por eso dice que cuando resiste pacientemente la prueba, Dios lo corona con las manifestaciones de vida espiritual, pero por anticipado y con un efecto lógicamente eterno. Si no estamos reservando, hermano, las manifestaciones de la vida solo esperándolo en el sentido eterno, sino ya deberíamos nosotros en cualquier etapa de nuestra vida o en cualquier momento y cualquier circunstancia tener manifestaciones de la vida espiritual. Si tenemos devoción, la devoción al final nos debe llevar a tener una manifestación de la vida de Dios. Yo no sé cómo interpreta usted, por ejemplo, cuando usted o cualquier creyente entra a una vida de devoción y su devoción es coronada o la termina con una manifestación del poder de Dios en su propia vida. O aquellas personas que están buscando, hermanos, ser libres de algo, cuando comenzamos nosotros a buscar ser libres de algo que tal vez nos estorba, y nos proponemos buscar a Dios, no nos proponemos buscar la liberación, sino nos proponemos buscar a Dios. No puede haber liberación de algo si no nos proponemos buscar a Dios. Cuando ya lo buscamos a Él, entonces evidentemente vamos a tener manifestaciones de vida. Entonces digo eso porque si es necesario tal vez nada más introducir esa parte. Necesitamos en nuestro caminar manifestaciones de la vida de Dios. Tal vez esa parte fue la que llamó la atención en el libro de los Hechos. Que cuando, hermano, se pusieron ellos en un espíritu, se volvieron perseverantes en la oración, se pusieron en un alma. Dice, y de repente hubo un estruendo en el cielo, se rasgaron los cielos y llegaron las manifestaciones del poder de Dios a las vidas. Y cada uno de ellos recibió una administración. Yo estoy seguro que si nosotros tuviéramos la oportunidad de entrevistar, o en aquel tiempo de entrevistar a cada uno de los que recibieron el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, ninguna de las experiencias fue igual. Cuando los comenzaron a observar, hermano, dice que hablaban idiomas diferentes. Eso también habla de experiencias diferentes. Entonces cada uno de nosotros tendremos nuestras propias manifestaciones de parte de Dios. No es una uniformidad, no es de copiar, sino tenemos que dejar que sea el Señor el que nos dé a nosotros nuestra experiencia personal, ¿verdad? Eso veo yo en esa parte. Ahora, cuando está diciendo en el siguiente verso que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Quiere decir, Dios no tienta porque en Él no hay espacio para el mal. Él no tiene la naturaleza de provocar a alguien porque en Él no está esa naturaleza. Esa naturaleza viene de los seres caídos, provocan. Porque ahí dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Y si Él no puede ser tentado por el mal, en Él no puede de alguna manera Él no tiene la vocación, hermano, de estar provocando a la gente a que peque. Esa es la idea que da. No, Él prueba. Él sí puede en determinado momento dejar que un creyente entre en un espacio en donde, voy a decirlo de esa manera, por necedad, puede caer en un campo, hermano, en donde ya el diablo lo tiente. Lo puede dejar. Por eso, para esto tenemos nosotros que tener siempre un poquito de temor reverente, porque en qué momento, hermano, hay gente que sale de la tentación o hay gente que ya no sale de la tentación. Hay gente que sale pero en una cajita de muerto. Entonces nosotros tenemos que, esa es la parte que tal vez a mí me cuesta un poquito trazar, pero mire, Dios dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie. Entonces yo puse acá, la tentación es una forma de provocar, apelando a la debilidad. Cuando una persona se debilita espiritualmente, hermano, su espíritu está muy débil, es más susceptible de oír la voz o la provocación del diablo. Por eso, si un creyente se fortalece en el espíritu, ¿qué es lo que va a suceder cuando venga el engañador, el tentador, el provocador? Lo va a discernir y lo va a resistir. No sé en qué parte en Primera de Pedro dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ni siquiera dice reprendedlo, sino dice resistid al diablo y de vosotros huirá. Ahora, no está hablando de una resistencia, hermano, física, sino está hablando de una resistencia espiritual. Cuando a Job, hermano, le tocaron el cuerpo, estaba reservado su espíritu. El padre dijo, tócalo en sus bienes, toca todo, pero no lo mates. Entonces, aunque el diablo, hermano, haya querido hacer lo que haya querido hacer lo que él haya querido hacer, Job estaba reservado, no lo podía matar. Y desde ahí podía él tener la capacidad de resistir. Esto lo digo nada más, hermano, siempre en la línea de que de una o de otra manera las manifestaciones de la vida de Dios traen como consecuencia el fortalecimiento de nuestra naturaleza esencial. No tiene ningún sentido nuestras búsquedas, no tiene ningún sentido nada de lo que hacemos si al final usted no sale fortalecido en Dios. Esperamos que esta noche usted salga fortalecido en Dios. Puede llegar alguien a saludarlo y a decirle, hermano, cómo lo amamos, o hermana, la estimamos, pero eso es para el alma. Los saludos, los abrazos es para romper hielos, pero lo maravilloso es que venga el Señor en determinado momento y logre penetrar hasta nuestro ser interior y fortalecer nuestro espíritu. Creo que eso es un regalo de Dios. Entonces, la tentación es una forma de provocar. Acuérdense, yo estaba meditando, digamos que, ¿dónde se origina la relación, digamos, con el hombre de parte de Dios? ¿Se origina de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Yo creo que es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que de alguna manera busca al hombre desde el principio de que lo formó y lo hizo. Pero el hombre tiene que ser correspondiente. Entonces es una relación de Dios hacia el hombre tiene que ser correspondiente con Dios para guardar un equilibrio con su prójimo. Si uno, hermano, no sabe manejar o descuida su relación con Dios,
su relación horizontal va a ser mala. Porque ¿cómo podemos nosotros en determinado momento, hermanos, saber que solo Dios es el que puede ser tentado por el mal, pero nosotros sí? Dios no tiene ese problema, pero nosotros sí podemos ser tentados por el mal. Y si nosotros podemos ser tentados por el mal, podemos adoptar esa actitud de tentar a otros. Usted no sé si ha oído esa frase, dice, no me estés tentando. En los matrimonios, en las relaciones entre personas, a veces, hermanos, se oye esa frase, mira, no me estés tentando, es decir, no me estés provocando. Pero eso apela, hermano, a que a uno lo agarran en una condición espiritual. Si a nosotros, si a usted, por ejemplo, o a mí nos agarran en debilidad espiritual, es susceptible que de nosotros puede brotar algo que pueda dañar a una persona. Pero cuando una persona está llena de la presencia del Señor, le es más fácil soportar la tentación y va a discernir y va a perseverar en la prueba. Porque el problema, hermano, es que la tentación al final lo lleva a uno a la muerte. En cambio, la prueba lo coronan. Al que pasa la prueba, lo está esperando la corona de la vida o las manifestaciones de vida. Ahí veo yo un poquito la diferencia. Por eso la tentación es una forma de provocar, apelando a la debilidad espiritual. Por lo que habitando en Dios, por lo que digamos, hablándolo desde el punto de vista de Dios, Él está lleno, Él está pleno, por lo que dice Juan, de su plenitud tomamos todos. En Él no hay cabida a las tinieblas. Ahora nosotros sí tenemos vacíos. Fíjense, nosotros, hermanos, se puede imaginar qué secuelas dejó en el hombre o dejan en el hombre las ausencias de Dios. ¿Qué secuelas dejará? ¿Por qué, digamos, en el Nuevo Testamento el mensaje número 1 para habilitar a la iglesia fue que fuera llena de espíritu? Y eso que ya el Señor de alguna manera había soplado sobre ellos, eso que ellos ya habían tenido discipulado, habían visto milagros, habían visto una serie de manifestaciones de vida, pero aún así tuvieron que ir, hermano, a un lugar donde tenían que recibir la investidura de poder, la llenura de poder. Ahora, ¿por qué dice llenura? Entonces quiere decir que estamos vacíos de algo. ¿El hombre corre el riesgo de estar vacío de algo? Por eso es necesario tal vez siempre como manejar esos términos. Por lo que habitando Dios en la plenitud del poder de vida, Él no puede ser tentado por el mal. Y como Él no puede ser tentado por el mal, Él no tiene esa naturaleza. Por eso fíjese, hermano, qué delicado es. Delicado que nosotros llevemos esta palabra a nuestra conciencia de cuidar nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque puede llegar el tentador. Y como le digo, si llega el tentador, como dice el mismo apóstol ahí Santiago, dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios. Dice que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado por Dios, porque en Él no está esa naturaleza. Si alguien, hermano, está llegando a provocar, sea quien sea, y usted discierne que lo está tentando, que estás acá, así de sencillo, detrás de esa persona está el diablo. Puede estar el diablo, puede estar un espíritu inmundo, puede estar un alma no limpia. Entonces es delicado. Acuérdense, nosotros, hermano, podemos ser vectores lo voy a decir así claro, podemos ser vectores hasta de demonios si no nos cuidamos. Es complicada la cosa, pero el Señor es poderoso y Él nos
tiene en su mano preciosa, y si nosotros lo buscamos, Él nos va a guardar, nos va a limpiar y nos va a preservar. Pero yo le hago a usted una pregunta, como lo miro ser: ¿usted no cree que hay cristianos que son usados por el diablo? ¿Usted no cree, hermano, que hay creyentes? Mejor metámonos todos en la olla. ¿Usted no cree que un día nos pueden agarrar mal parados? Ya ves, y en lugar, hermano, de que sea el Señor el que nos use, de repente se cuela otro. No tenemos corona todavía. Es que Dios tenga misericordia en ese sentido. Y digo yo esta parte: Él no puede ser tentado por el mal, y Él no tiene esa naturaleza, por lo que Él no puede actuar de esa forma para con sus criaturas. Ahora, eso es Dios, pero nosotros sí tenemos que cuidarnos. Y la única manera, hermano, es ir llenando nuestra vida de la vida de Dios en sus diferentes fases. Llenarnos lo más que podamos de la palabra. Si usted no oye palabra, lea palabra. Si usted no lee palabra, converse. Algo que siempre esté, digamos, que haya transferencia de vida a través de la palabra. Si no, hermano, hay transferencia de vida a través de la palabra, pues provoquémonos siquiera a hacer devoción juntos. Son principios. ¿Y sabe por qué? Porque ese es el ejercicio del creyente. Yo digo, ¿cómo vamos a tener manifestaciones de la vida de Dios si no propiciamos esas cosas? Yo creo que ya es tiempo que hagamos siquiera una media noche de oración. Yo he estado con eso en la cabeza. Digo, es puras vacaciones la iglesia. O, hermano, ya tiempo que hagamos nuestra famosa semana de 3 días de oración, porque solo es de lunes, miércoles y jueves. Pero hermano, es bueno hacer eso, y eso hacerlo periódicamente para irnos descongestionando, sacando de nuestro corazón lo que tanto nos hace. Y yo siempre digo esto: yo viví muchos años en la Bolívar, y yo veía, hermano, casas que las pintaban en enero y en diciembre eran grises por el humo de las camionetas. Así es el alma. Uno puede comenzar el año bien bonito, pero ya en agosto ya tiene gris. Entonces, periódicamente hay que bañarse. Él no puede ser tentado. Ahora dice ahí, mire, hermano, en Mateo 4, solo para referencia, porque usted sabe los textos, pero para reforzarlo, dice: acercándose el tentador. Pero acuérdese, ya se ha explicado a la saciedad. Ahí entró el Señor, pero no entró desprovisto espiritualmente. Entró con provisión. Entró con una ministración. Y aún así, hermano, yo no sé cómo mira usted la tentación, pero hay versiones en donde da la idea que todos los días, durante 40 días, salía el enemigo a fastidiarlo. No es que lo haya agarrado 3 ocasiones dentro de los 40 días, sino buscaba un día, buscaba otro día, estuvo buscando una ocasión, hermano, durante 40 días, y todavía lo deja y se va con el pensamiento de decir: otro día regreso, porque dice que lo dejó por un tiempo. Entonces quiere decir, hermano, que si alguien es más persistente que nosotros, es el enemigo. Uno se cansa rápido de algo, pero él no. Yo he dicho, él puede esperar 20 años, 40 años. Él puede velar la siguiente generación. Es hijo de fulano. Sí, con él tenemos problemas pendientes. Mire, hermano, cuando me acuerdo yo que ministrábamos ancestros,
Fíjese que una vez un varón de Dios que ministraba me dijo a mí y yo ya le conté eso, y creo que era cierto porque es un varón que yo conocí que ministraba mucho. Estaba orando, hermano, por una persona y le dijo: si me sacas de aquí, en otras palabras, si me sacas de este cuerpo, me voy a ir a meter en el de tu hijo. Y hermano, a los días apareció enfermo el hijo, porque nosotros orábamos. Ahora, ¿cómo se explica eso? ¿Será que el hermano tenía puerta abierta? ¿Será que él no supo decirle algo al adversario? Yo no sé. Yo fui partícipe de eso, en el sentido de testimonio. Para decir, hermano, que por eso es importante estar a cuentas con el Señor. Entonces, ahí dice, y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces provoca, hermano, como le dijera yo, apela a hacernos dudar. Lo peor que puede haber en la vida del creyente es dudar, porque eso carcome hasta la fe. Por eso la fe, ¿qué es? ¿Cómo se define? Certeza y convicción. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y en el reino de Dios a veces tiene uno que caminar también de esa manera. Fíjese que no es ni siquiera confesión la fe, sino es certeza y convicción interna. Y si yo tengo certeza y convicción y camino en esa certeza y esa convicción, muy probablemente pueda haber la fe activada. Se puede activar Dios con su poder. Entonces, si dijo, y en Tesalonicenses, solo porque estaba viendo esos dos textos, mire, si eres hijo de Dios, siempre, hermano, la parte de provocar. Y también nosotros tenemos que tener cuidado de no usar ese lenguaje entre nosotros. No provocar, sino que Dios nos ayude. En primera de Tesalonicenses 3:5 dice: por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme acerca de vuestra fe. No leí todo el contexto, pero usted lea todo el contexto. Pablo como que estaba preocupado por alguien, no sé si era por Timoteo. Usted me ayudará, o si quiere lo buscamos. Dice: envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado. Aquí ya está más claro, ¿no? Tal vez no es a una persona específica, está hablando a la iglesia, que estaba bajo prueba. Por temor a que el tentador el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero mire, dice: cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado. Primera de Tesalonicenses 3:5, buscamos esa mejor. ¿Esa es verdad? Pero el contexto es que tal vez los dos versos anteriores o los dos posteriores se sobreentiende que esa era una iglesia muy atribulada. Acuérdense que se ha dicho históricamente que la iglesia de Tesalonicenses era una iglesia que estaba bajo prueba, bajo bombardeo, que ellos creían que ya el Señor iba a venir, pues. Pero a lo que yo quiero llevarle es: vea cómo es delicada esa parte. Entonces, en el amor de Dios tenemos que revisar siempre nuestros grados de debilidad, nuestros grados de fortaleza. ¿Cómo está su espíritu? ¿Está fuerte? ¿Está débil? ¿Oye la palabra y se duerme? ¿Ora 15 minutos y cabecea? ¿O agarra fuerza? ¿O su vida es progresiva? No sé si a usted le ha pasado. Perdón por el ejemplo, pero yo cuando oro voy de menos a más. Salvo, hermano, que de veras esté estorbado, voy de más a menos. Es decir, comienzo gritando y termino durmiendo. Eso casi nunca me ha pasado. Pero, hermano, a veces usted comienza
con batallas en su mente, pero termina derramando su alma. Termina gritando, termina llorando, termina aislándose del mundo externo y se queda usted y Dios. Es decir, esa parte es importante. Que la vida de Dios a través de los elementos con los que Él nos ministra nos aíslen del mundo. Por ejemplo, hermano, si usted y yo tenemos estorbos para leer la palabra, algún problema hay. Pero si tiene usted un poder de concentración y se le pasa 1 hora y se le pasan 2 horas y se le pasan 3 horas y le dicen, vení, ¿cómo le dicen? Ya está el almuerzo, o ya está la cena, y usted sí está metido en algo, está absorbido por algo. Entonces es lógico, hermano, que su espíritu se está fortaleciendo, está llenándose. Cuando venga la seducción del mundo, cuando venga el poder de los otros poderes, usted lo va a poder resistir. Si no, hermano, un jalón nos dan las parrandas. Llegan las reuniones del mundo y un jalón le dan a uno. Yo espero que aquí no haya gente que todavía le gustan las parrandas. Habrá gente aquí que todavía le gusta la marimba y... A mí me dijo una hermana que ya no está aquí, ya está con el Señor, una vez así muy sinceramente me dijo, hermano Ángel, sinceramente yo sí no puedo dejar de bailar. Pero me gustó su sinceridad, pues. Bueno, fortalezcámonos en el Señor. Usted tiene derecho a salirse aquí si le agarra sueño, pero solo para irse a echar agua allá al baño y a regresar. Tiene derecho, hermano, a levantarse, a ir a pararse allá atrás si se estuvo desde las 5 de la mañana y está cansado. Tiene derecho, pero hermano, algo tenemos que hacer para que no nos estorbe el adversario, nos estorbe el enemigo y nos fortalezcamos en Dios y le saquemos producto a nuestra reunión. Si no dice ahí claramente, hermano, dice, él fue a preguntar, sino que cada uno es tentado cuando es llevado, ya hablando de Santiago, llevado de su propia pasión. Entonces el problema no está en Dios, sino el problema siempre va a estar en que nosotros nos debilitamos. Y todo, hermano, la concupiscencia que a veces hay dentro de nosotros se activa. Yo siempre he dicho, hermano, que el alma son como los arreates de la Roosevelt. Usted pasa en el verano y solo mira tierra, pero pasa en invierno y de dónde sale el pasto, yo no sé. Así es el alma. Cuando, hermano, uno se viene a dar cuenta, de repente el alma está en manifestaciones. Entonces hay que estar chapeando el alma, limpiándola pues. La tentación es inherente, pero al hombre caído. Al hombre caído. Es decir, cuando se habla de caído, hermano, no se está hablando de la gente que no conoce a Dios. Es decir, el que ha perdido de alguna manera su eminencia. Por lo que el tentador puede llevarlo y seducirlo para tomar esa actitud. Una persona, hermano, que no tiene desprendimiento su espíritu, que no disfruta. Por eso el culto, hermano, tiene una mística. Fíjese que, perdone que lo diga, pero me cuesta ilustrarlo. Una vez llegó un satanista a la iglesia donde estaba yo hace muchos años. Y él literalmente dijo que a la hora de la alabanza él tenía desprendimientos y se salía, hermano. Miraba el culto desde arriba, dice. Ahora digo yo, ¿y si ellos lo hacen? ¿Por qué, hermano, en el altar se tenía que consumar o consumir, no sé cuál sean las dos palabras, pero se tenía que consumir el holocausto por el fuego y eso se trasladaba en algo ígneo, subía? Pero eso está expresando la libertad en nosotros, tendría que estar traducido en la libertad de expresión hacia Dios. Qué hermoso es, hermano, ver cuando
en un lugar hay, no importa si son 100, 200, 300, pero todos están metidos en la adoración. Entonces la adoración tiene cuerpo, tiene forma. Eso le da personalidad a los cultos. No digo personalidad en Dios, pues. Entonces, la tentación es inherente al hombre que no está en eminencia, por lo que el tentador puede llevarlo, seducirlo, para que tenga esa actitud frente a Dios. Porque Israel, hermano, tentó a Dios. Yo le voy a leer los versículos. Y como tentaron a Dios, tardaron años. Miren, ni siquiera entraron, hermano, el Dios que les prometió tierra abundante, les prometió, y Él no miente, Él mismo los mató. Entonces, ahí dice claramente, frente a Dios, pero voy a volver a leer ese concepto, por lo que el tentador puede llevarlo, hablando del creyente, seducirlo para tomar esa actitud frente a Dios, como producto de su propia pasión. Una corriente, ¿qué sería, hermano, la pasión? ¿Cómo definiría usted la pasión? Las pasiones internas. Yo puse acá, una pasión interna es como una corriente de sentimientos incontrolables. Por eso a mí la palabra pasión en el culto, en las expresiones del culto, no mucho me gusta. Es que yo amo a Cristo con toda mi pasión, ¿no? Porque las pasiones a veces apelan a lo bajo. Ahí dice claramente, una pasión es una corriente de sentimientos incontrolables, inflamados por influencias espirituales malignas. Sí, por eso decía el doctor su frase, ¿cómo era? La mujer es la estopa, el hombre es el fuego y el diablo sopla. Imagínense. Ese era el refrán de él, con el perdón. Bueno, pero el hombre y la mujer están, ¿verdad? Sí. Está la mujer es ¿cómo dice? Es la estopa. El hombre es el fuego. Y el diablo. ¿Y quién para eso? Ya, hermano, cuando se encienden las pasiones y la carne se levanta, olvídese. Eso no lo para nadie. O la otra frase, da el muchachito de Orón y la nana que lo pellizca. Entonces, que Dios nos ayude, hermano. Nosotros no somos pasionales, nosotros tenemos que vivir por el Espíritu. Y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como dijo alguien, hermano, la carne solo se elogia en el comedor cuando le pasan, o sea, qué rica la carne, pero de ahí no. Entonces, dígese, vuelvo a repetir, las pasiones es una corriente de sentimientos incontrolables, inflamados por influencias espirituales. ¿Cómo le sucedió a Israel en el desierto? Fíjese que en el Salmo 78, 18, 20 dice, y en su corazón tentaron a Dios. Y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida, pero a su gusto. Hablaron con Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Hermano, yo hago la pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Pero ahí dice, en sus corazones tentaron a Dios, es decir, ¿en qué momento, hermano, ellos adoptaron ya trastoques? Porque acuérdense, hicieron pacto, en el desierto hicieron pactos con la muerte. El Espíritu del Señor se les volvió enemigo. Y ya tenían una naturaleza tentadora. Como dijo una vez también el pastor nuestro, no le vaya a usted a parecer como aquel que dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo es Dios? ¿Y es Dios que baje? Digo, un mosquito bajó
Se le metió en el oído y comenzó a revolcarse. ¿Qué si baja Dios? Entonces, hermano, que Dios nos haga, porque la contraparte, eso, el hombre puede tentar a Dios, puede provocar a Dios, y Dios en su misericordia a veces un sucinchazo le da a uno, porque lo ve cubierto con la sangre. Por eso dice, mire, hablaron contra Dios y dijeron, ¿pero y quiénes hablaron contra Dios? Los que había sacado Dios de redimidos, con brazo extendido. ¿Podrá preparar mesa en el desierto? He aquí, hirió la roca y brotaron aguas y torrentes y se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Acuérdense, este es el contexto aquel en donde provocaron a Dios y dijeron, ya nos cansamos de ese pan tan liviano, ya nos cansamos del maná, 40 años comiendo lo mismo, siempre oyendo en los cultos lo mismo, el hermano Ángel nos repite todos los martes lo mismo. Entonces les dijo el Señor, ¿quieren carne? Y mandó a traer todas las codornices. Ahí está pues. Dice que hasta por la nariz le salían las codornices. Entonces, hermano, que Dios nos auxilie, porque una palabra que salga de la boca de Dios es suficiente para sacarnos de cualquier problema. Una palabra que salga de la boca de Dios es suficiente para sanarnos. Una palabra que salga de la boca de Dios es suficiente para liberarnos. Por eso, ¿sabe qué pasa, hermano? La actitud de velar no es solamente entender, es disponer el alma para agarrar la palabra cuando ahí está, como dijo Ale, ahí está la necesidad. Usted no está obligado, hermano, a retener todo, porque ni yo lo puedo retener. Usted esté velando. Esto es. Lo guardo, me lo llevo y ya llevo mi pedacito de pan. Y si esa palabra salió de la boca de Dios, esa palabra lo va a sostener en cualquier momento de su necesidad. Esa se va a activar y lo va a sostener. Por eso es necesario tener esa parte, pero nada más para decirle, y el contexto está en Hebreos para avanzar. Y ¿sabe qué es lo delicado, hermano? Porque cuando dice ahí dice Santiago que el hombre es seducido, dice, le voy a leer Santiago 1:14 y voy terminando. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es decir, si se debilita el hombre espiritualmente y deja que las corrientes de sentimientos, de ideas, lo arrastren, hermano, delicado. ¿Por qué? Porque dice ahí claramente, pues después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado ya es consumado, engendra la muerte. Ahora, hermano, mire, si este texto es verdad, ¿por qué no nos hemos muerto nosotros? Es que, hermano, que nadie venga a levantar la mano a decir aquí que no ha pecado, ya estando en Cristo. No, todos vendemos gol. Pero Dios nos cubre, claro, hay grados. No me vaya a malinterpretar. Pero ¿quién no peca delante de Dios? Si dice Job, creo que dice que él a sus ángeles les atribuye errores. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, cuando dice engendra la muerte, para mí el concepto ahí es mucho más amplio. Es decir, cuando el hombre, hermano, vive de una manera dándole libertad a su carne y no lucha un poquito por someterla al poder de Dios para que sea consumida esa naturaleza baja, hermano, esto lo puede atacar. ¿Y sabe qué sucede? Que ese texto también podría tener una interpretación. Yo lo dejo a su consideración. Esto podría interpretarse de que la muerte comienza a manifestarse de diversas formas. Por eso cuando usted mira la versión en Génesis, dice, muriendo, ¿se acuerda de esa versión? No le dijo el Señor a Adán, morirás.
Pues, está bien el texto está bien porque le está diciendo vas a ir muriendo gradualmente. Hay otras versiones donde dice muriendo morirás. Entonces la muerte de alguna manera, hermano, va comenzando a manifestarse de diversas formas, aunque uno esté cantando coritos. Y va a ver, dice, esto podría interpretarse de que la muerte comienza a manifestarse de diversas formas, con las que el creyente tendrá que luchar. Porque, mire hermano, uno, hay hombres vivos pero muertos. Hay hombres vivos pero muertos. Es decir, tienen vida en su cuerpo pero están muertos en su espíritu. Eso, si yo estaba viendo Mateo 8:22, dice, pero Jesús les dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Si usted mira 2 Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a estar a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Sí, cuando usted ya va viendo, ya va contextualizando, lo que está diciendo es, nosotros podemos tener vida en nuestro interior, pero eso no quiere decir que la muerte no nos pueda alcanzar física, a menos que estemos viviendo las etapas ya de la transformación gloriosa del cuerpo. O hermano, también puede atacar un espíritu de muerte a una persona. La depresión, la tristeza, la angustia, el no querer trabajar, el no querer ser activo, todo eso tiene parentela con la muerte. Hay géneros. Entonces, mas el que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerto. Primera de Timoteo 5:6. Por eso es que mire usted, esta generación en la que estamos viviendo es una generación, hermano, en donde le ponen al alcance mucha herramienta para el desenfreno de sus pasiones. Tenemos que luchar con eso, hermano. Menos celular. ¿Me oyó? Menos celular. No esté usted que inquieto aquí, que ay, me está temblando la canilla. Ay, deje, menos celular. El celular no es la vida. Lo vuelvo a repetir, el celular no es la vida. Es Dios la vida, es el Espíritu Santo la vida. No estamos hablando, hermano, de ser retrasado. Ay, el hermano, no. Hay gente que se está muriendo por el celular. Y no estoy enojado, estoy bravo. Hermano, si regresemos a 40 años, yo cuando llegué a Elim no tenía teléfono. No existía. Que Dios nos ayude. ¿Dónde dejé mi celular? Bueno. Hay hombres muertos pero vivos. Es una forma mire cómo la muerte, porque mire por qué puse hay hombres muertos pero vivos, Romanos 6:2. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces hay gente, hermano, que está viva, pero sí tiene un género de muerte en su interior, porque está matando el pecado. Por eso ese contraste de vida y muerte, ese contraste de muerte y vida, eso lo vamos a cargar hasta el día en que traspasemos o seamos trasladados, hermano, y pasemos el velo de la muerte a la vida eterna. Ahí sí va a poder usted voltear a ver y decir, adiós muerte, no te vuelvo a ver. Pero mientras estemos aquí, hermano,
podemos estar vivos en el cuerpo, pero nuestro espíritu puede estar oprimido o como muerto. Si no, imagínense, en Efesios dice: levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Es un género de muerte. Que Dios nos despierte nuestro espíritu. Usted aquí tiene derecho a gritar, a cantar, a decir gloria a Dios, a decir aleluya. Hermano, allá en la zona 3 donde yo vivía, donde está un gran paredón, ahí sí no se oye nada. Pero Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. De veras. Si usted tiene derecho a danzar, solo cuídese de no tropezarse aquí para que no nos cree problemas. Pero, hermano, ¿cuál es el problema? No, hermano, yo en la iglesia mucha reverencia, pero los domingos me voy allá al chinique. Hermano, ya ni existe eso. Aquí dele su cuerpo al Señor. Decíamos, yo dije una palabra el domingo que desafía, porque es real. Está enfermo, entréguele su cuerpo a Dios. Dígale: Señor, yo te voy a entregar mi cuerpo y yo lo voy a poner en el altar. ¿Y sabe qué va a suceder? El altar se va a chupar la muerte. Porque esa escena, ya se lo dije yo hace muchos años. En el altar, ahí succiona el Señor la muerte. Por eso sabe que una de las cosas que más nos estorban a nosotros es la oración. Por eso, mire, el diablo está interesado, hermano, en que el creyente haga otra cosa. Si es posible que cante bonito, pero que nunca aprenda a orar. Esa es la realidad. Pero es bonito, hermano, que usted deje la muerte en el altar y resucite para vida. Y entonces cante a Dios con un espíritu diferente. Entonces lo van a rodear, hermano, cánticos de liberación. Nos va a rodear cánticos de liberación. Cuerpos vivos pero muertos. Es que hay una serie, yo estaba viendo varios versículos ahí. Cuerpos vivos pero muertos. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Que, hermano, la muerte siempre está como metida en el cuerpo. Este cuerpo de muerte, dijo Pablo. Cuerpos muertos, evidentemente, dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Pero ahí el énfasis es lógico. Si le quitan al hombre el espíritu, está muerto, pues. Gracias a Dios nosotros tenemos espíritu. Y nuestro espíritu tiene otro espíritu que lo protege, que lo reviste, que se llama Espíritu de Cristo. Y tenemos todavía la revestidura del Espíritu Santo. ¿Se puede imaginar? Usted es poderoso en Cristo, hermano. Váyase pensando esta noche. Eso, llévese en su corazón la fortaleza de Dios. Que Dios fortalezca su espíritu esta noche, que se vaya lleno de la presencia de Dios, que se vaya con deseo mañana de levantarse a buscar a Dios, que se vaya, hermano, con el deseo de cantarle a Dios, que se vaya con el deseo, hermano, de testificarle a alguien, que se vaya con el deseo, hermano, de confrontarse con su pareja y decir: mira, nos vamos a poner a cuenta, nos vamos a arreglar, nos vamos a someter. Eso es vida. Es una bendición. Yo siento la presencia del Señor. Si Dios es bueno, no nos ha dejado, hermano. Dios está con nosotros. Mire, dice: no os admiréis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando de los que están muertos en su cuerpo. Pero aún así, hermano, el espíritu lo recoge Dios y lo tiene en su depósito.
Si el tema es morir en Él. Y a mí me llama la atención porque hay otras dos alusiones que la muerte hace ahí. Obras muertas, acciones que no dan vida. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de la vida de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios. Si nuestras, digamos, las obras, hermano, en Dios producen vida, nuestras acciones en Dios deben de producir vida. Si usted va a orar por alguien, no lo deje todo estorbado. No le traslade sus cargas. No, llénese de la vida de Dios. Ahora, si no se llena de la vida de Dios, ni se preocupe por estar orando por alguien. Pero si usted está lleno de la vida de Dios y está rebosando, qué maravilla. Y todavía, eso es en relación, hermano, a que mire, la tentación nos puede hacer no discernir la prueba y el diablo nos puede embrocar. Pero mire, con esto termino, y mire, hermano, a la mujer aquella pecadora que iba atrás, decía, si yo no lo quiero tentar, yo no tengo ese espíritu. Yo quiero tocarlo. Yo no quiero provocarlo a que se enoje. Yo no quiero provocarlo a que salga de él su ira. No quiero que salga la doctrina. Yo quiero tocar el borde de su manto para arrancar de él virtud. Eso tiene que ver, hermano. Mire, ella no dijo yo quiero agarrar el manto. No, yo con que toque la orillita donde él tiene las cintitas azules, los flecos de su manto, con que yo toque eso, ya la hice. Y de veras, hermano, yo digo, mire, tocó al que traía sangre del Padre eterna y la sangre a ella se le fue para adentro. Y se le acabó el flujo de sangre. En un ratito se sanó. Termino diciéndole esto. Mire, ni Cristo tiene ese espíritu de tentar. Él toca a los leprosos con cuidado. Ahí andaba un leproso atrás del Señor. Si tú quieres, puedes limpiar. Le dijo, quiero. La lepra salió corriendo. Al hermano, yo digo, qué ministerio más glorioso el del Señor, ¿verdad? Solo no. Ni reprendió, hermano, ni gritó, solo. Y la lepra, saber cómo será esa señora, digo, debe ser horrible. No tentemos a Dios. Toquémoslo con reverencia, con una actitud diferente, y usted va a ver que el Señor lo va a tocar también. ¿Cómo es ese canto que el hermano Meme contaba, el hermano Manuel Bonilla contaba? Me ha tocado. Sí, el Señor me ha tocado. Le conté la historia de eso que él me contó, ¿verdad? Que él hizo un seminario en Estados Unidos y entró un hombre harapiento de la calle en un hotel y se fue a sentar al frente y dice que dijo quiero entrar al seminario. ¿Cómo vamos a dejar entrar si aquí hay que pagar? Al final insistió tanto, hermano, y entró, se sentó hasta adelante y dijo, después quiero tocar. Y hermano, terminaron, lo pusieron a tocar, y cuando dice, él eso me lo contó a mí el hermano Manuel Bonilla, allá en la iglesia del hermano Rolando García, porque había una hermana que le llevó un disco donde estaba él cantándose que no me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador, hermano, dice que comenzó ese hombre a cantar, me ha tocado, y me ha tocado, y dice él, el hermano Meme llorando, dice, cuando yo lo vi ya no tenía ropa harapienta.
Sus pies eran preciosos, sus sandalias, sus vestiduras eran blancas. Solo cantó ese canto, se fue y nunca lo volví a ver. Y dijo, y yo recorrí el mundo con ese canto. Hermano precioso, que Dios un día toque su corazón, toque su mente, toque su vida en estos días. Amén. Levante su mano y le damos gracias al Señor porque Él quiere tocar nuestras vidas. Él quiere restaurar nuestro corazón. Él quiere llenarnos de su presencia. Gracias, Cristo precioso. Gracias, Señor. A veces uno, hermano, no se da cuenta que está provocando al Señor en lugar de buscar arrancar virtud de Él. Que Él nos auxilie, nos ayude. Tocamos un cantito y le damos gracias al Señor. Solo hacemos una oración porque sabemos que hay gente siempre con necesidad, corazones. Que Él toque en nuestro corazón. Hermano, el cuerpo tiene puntos claves. El cuerpo tiene puntos claves. Eso la medicina lo practica. ¿Se puede imaginar que el Señor toque sus ojos? ¿Se puede imaginar que el Señor toque su lengua, que el Señor toque sus oídos, que el Señor toque su corazón o mi corazón? Que el Señor toque nuestro hígado, que el Señor toque nuestro estómago. Algo maravilloso hará el Señor con nosotros. Usted hoy, hermana, no vino nada más por venir. Tal vez yo, hermana, le fui a dar un montón de vueltas a la prédica, pero llévese esa partecita. Dígale, Señor, yo en estos días he estado esperando que tú extiendas tu mano de misericordia. A veces, hermano, la cabeza está llena de tantas cosas. El adversario, hermano, bombardea, el mundo bombardea, la gente bombardea, todo se vuelve, hermano, una guerra. Porque, hermano, no solo estamos hablando de las guerras conocidas, estamos hablando de guerras espirituales, guerras de palabra, guerras de información, guerras de espíritus. Y el pueblo de Dios está angustiado. Pero el Señor tiene su mano preciosa y puede extender su brazo de misericordia en nuestra vida. Gracias. 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 Oh, gracias. Gracias. Padre, estamos aquí esta noche. Estamos con tu pueblo, Señor, estamos con tus hijos, estamos con tus ovejas. Yo confieso mi necesidad esta noche. Yo confieso mi necesidad, Padre bendito. Anhelamos que tú vengas a nuestra vida. Si hay alguien ahí en el internet, si hay alguien que está esperando algo de parte de Dios, desde este lugar nosotros les decimos que Dios es poderoso. Padre, gracias por la vida de nuestros hermanos.
Tú puedes fortalecer sus corazones. Tú puedes fortalecer sus vidas. Tú puedes venir, Señor, y traer refrigerio en estos días a la vida de tus hijos. Padre, gracias. Quita toda carga, quita toda opresión, todo desánimo, todo desaliento, todo aquello, Padre, que nos debilita. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Dele gracias al Señor, hermano. necesita más, porque todo
estés